Recordarles que estamos saliendo también por nuestras redes sociales, por Facebook, Castro Municipio TV, por YouTube nos puede ver, o si quiere ver una entrevista con más detalle en la tarde, busca ahí nuestro Facebook y ahí nos puede entonces encontrar. Estamos en vivo por YouTube también, les recordamos, por si usted no puede vernos por televisión o por Facebook, busque YouTube y también nos puede ver ahí. Y también retroceder y ver entrevistas que le han parecido interesantes o alguno de nuestros despachos. Son las 11:35 y ya se encuentra nuestro invitado para hablar un tema más serio hoy día de la mañana, pero muy importante, ¿no es cierto? El próximo domingo, este domingo 24 de marzo, más que se celebra, se conmemora en todo el mundo el Día contra la Lucha de la Tuberculosis. Está con nosotros aquí los referentes o el referente del programa para el control y eliminación de la tuberculosis, el enfermero del Servicio de Salud, el enfermero David Valenzuela. ¿Cómo estás, David? Sí, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, gracias a ti por darte el tiempo para poder compartir a través de nuestras pantallas este tema tan importante, porque a veces nos olvidamos. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que se ha controlado aquí en Chile, se trata de controlar a través de la vacuna que se pone, ¿no es cierto?, a los niños recién nacidos, pero todavía existe, ¿no es cierto? Así es. En algunos países se ha podido erradicar, pero con esto de la globalización, las migraciones, a veces vuelve a aparecer. Entonces queremos conocer un poco de esta enfermedad para poder prevenirla, para poder controlarla en caso de que alguna persona pueda tener síntomas, y saber cómo estamos a nivel provincial y nacional con respecto al control de la tuberculosis al día de hoy, para que nos cuentes un poquito las características, lo peligroso que puede ser la tuberculosis si no se detecta a tiempo, y eso, y poder saber qué hacer en caso de que uno detecte síntomas, ¿no es cierto? Así es. Sí, bien, la tuberculosis nunca se ha eliminado del mundo, lamentablemente. Seguimos con la incidencia de tuberculosis en algunos lugares un poco más bajo que en otros. Por ejemplo, en Asia, Oceanía, siempre los indicadores son un poco más altos. En África. Nosotros en las Américas tenemos indicadores favorables para nuestro país comparado con otros vecinos de la región. Pero aún así, dentro de nuestro país es distinta la incidencia. Lo que ocurre en el norte, que tenemos incidencias de 40 puntos, acá en Chiloé, que estamos con incidencia aproximadamente de 14 o 15 puntos. Ya todavía es un poco bajo, pero no se ha eliminado, no se ha erradicado. Así es. Recordarle entonces a todas las personas que este tema es importante, deberíamos recordarlo siempre, pero este domingo, entonces 24 de marzo, se conmemora el Día Mundial. Eso quiere decir que existe todavía, lamentablemente, en muchas partes del mundo esta enfermedad. Se conmemora, donde se realizan distintas campañas para hacer un llamado de atención y poder prevenir o controlar, concientizar entonces a la comunidad de que la tuberculosis, que uno a veces piensa es una enfermedad antigua, que ya no existe, que ya muchas generaciones están con esta marquita en el brazo, con el hoyito. Hay unos que quedan marcados, hay unas marcas bien feas que quedaron, otras más sutiles, pero todos deberíamos tener esa marquita en el brazo que indica que está vacunado en contra de la tuberculosis. Gracias. Esa vacuna de la que estamos hablando, que viene ya hace muchas décadas aquí en Chile, como dentro del plan de vacunación del Ministerio de Salud, no quiere decir que en la vida una persona pueda contraer esta enfermedad, ¿no? Efectivamente, como tú dices, la vacuna contra la tuberculosis se llama BCG y se la administra a todos los recién nacidos de nuestro país. Entonces, esta vacuna protege de tuberculosis a los niños menores de 5 años, pero solamente de presentaciones graves de la tuberculosis, como la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, que es la que genera más consecuencias en los niños. Esas dos tuberculosis se previenen con esta vacuna hasta los 5 años. Eso quiere decir que una persona o un niño con menor de 5 años igual se podría enfermar con tuberculosis pulmonar, por ejemplo, que otro tipo de tuberculosis o cualquier otra parte del cuerpo, pero las posibilidades de sobrevida son mucho mayores. La tuberculosis uno la asocia mucho a lo que dices tú, la pulmonar, ¿no es cierto? Cuando ves las películas o en algún documental, ¿no es cierto?, que la persona tose mucho e incluso llega a sangrar en la tos, ¿no es cierto?, que está asociado a eso, a la pulmonar, pero existen distintos tipos de tuberculosis. ¿Qué es, para que nos expliques a todos esta enfermedad? ¿Qué es la tuberculosis?
Mire, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria que se llama bacilo de Koch. Y por eso se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, porque en 1882 Robert Koch descubrió esta bacteria. Ya. Entonces, una vez que uno descubre la bacteria, puede encontrarle una cura a esta enfermedad. Y actualmente la tuberculosis afecta a cualquier parte del cuerpo, la piel, un ojo, la conjuntiva, riñones, pulmones, que es la que nosotros buscamos, o laringe. Esas dos son las que más nos enfocamos nosotros porque es la que contagia, la que infecta a las demás ¿Y personas. cómo se contagia? ¿Vía aérea? Por ejemplo, si yo tuviese tuberculosis ahora y me pongo a toser, ¿puede que tú te contagies? El contagio es por vía aérea, diferencia de gotita como ocurre con el COVID. El contagio es vía aérea, eso quiere decir que uno requiere una exposición al agente etiológico, en este caso que es el bacilo de Koch, de un tiempo prolongado. Entonces nosotros llamamos contactos intradomiciliarios a las personas que viven con el caso índice de tuberculosis pulmonar o laringia, y contactos extradomiciliarios habituales los que comparten con el caso índice 15 horas en un promedio de una semana, 3 meses previo al diagnóstico. Y cuando uno se contagia de tuberculosis inmediatamente o en un periodo corto de tiempo comienza a tener síntomas, o una persona, por ejemplo, podría ser portadora sin tener grandes síntomas y por lo tanto nunca va a sospechar que tiene tuberculosis y puede ir contagiando además a muchas otras personas, o es una enfermedad que se detecta y que tú puedes ir al médico y el médico puede sospechar y te envía a hacer un examen para detectarlo. ¿Cómo podemos? Porque es difícil el control, me imagino. Sí, es muy difícil el control. Es una enfermedad infectocontagiosa, el control es muy complejo. Por eso a través de todos estos años nunca la hemos podido eliminar, Claro. porque es tan complejo hacer así. ¿Pero puede haber una persona portadora de tuberculosis y no tener síntomas? Así es. Nosotros ahora tratamos dos tipos de tuberculosis. Una que es la tuberculosis activa como tal, la que genera signos y síntomas, la que infecta a las demás personas, y hay otro tipo de tuberculosis que se llama tuberculosis en estado latente. Lo que pasa es que el círculo de la enfermedad es de esta forma. Uno se infecta con la tuberculosis, la mayoría de los cuerpos controla esta infección, genera un par de signos y síntomas por un par de días y disminuye, y después puede estar en estado latente, que es la infección de tuberculosis latente, en estado latente por toda la vida en nuestro cuerpo. Pero hay otros casos en los que la tuberculosis afecta a la persona y genera signos y síntomas, o sea que el sistema inmune de esta persona puede ser por la edad, puede ser por alguna inmunosupresión, esa inmunosupresión puede ser por alguna patología o bien por el consumo de fármacos, que también genera inmunosupresión, alguna otra enfermedad, algún tipo de cáncer, por ejemplo. Su sistema inmune no está en óptimas condiciones, por lo tanto, esta infección genera la enfermedad. Y ahí presenta los signos y síntomas, que dentro de los más comunes tenemos la tos con secreciones por 2 semanas o más. Y la hemoptisis, que era la que hablaba recién, que es la tos con sangre, que siempre sale en las películas que tosen el pañuelo blanco. Pero eso ya es como el extremo, Eso me es- imagino, ¿no? esa es la etapa ya avanzada. es porque está muy avanzada la Así es. enfermedad y ahí ya la persona puede, lo normal es que vaya al médico para que le digan qué es lo que tiene, pero ¿cómo saber? Porque se puede confundir con un resfrío, Así con es. algún otro tipo de síntoma, hasta cansancio, ¿no es cierto? Así es. Estrés. Así es. ¿Qué es lo que recomiendan desde el Ministerio de Salud, ustedes como servicio de salud aquí en Chiloé? ¿Qué es lo recomendable para que las personas puedan, que todos deberían hacerse algún control? ¿Cómo lo podemos hacer para no confundir? Porque a lo mejor hasta los médicos es difícil que diagnostiquen algo sin un examen, ¿no? Así es. Se puede confundir con otra cosa. Así es, el signo clásico de la tuberculosis es la tos con secreciones, con expectoración, con flemas, pero tiene que ser por 2 semanas o más. Y a veces hay bronquitis que duran mucho, ¿no? Sí, esas personas también deberían testearse si es que cumplen con algunos criterios. Entonces la idea acá es que las personas que sean mayores de 15 años y presenten tos con secreciones por 2 semanas o más, se acerquen a algún centro de salud de su comuna. Puede ser un CESFAM, SECOS, Posta Salud Rural, Estación Médico Rural, Hospital. Y ahí va a ser evaluado por un equipo. Todos los equipos, todos los hospitales y centros de salud tienen un equipo local de tuberculosis, el cual genera flujos para evaluar a estas personas, y ellos van a pasar un tamizaje. En el tamizaje le van a hacer algunas preguntas, por ejemplo, si pertenecen a unos grupos vulnerables de enfermedad de tuberculosis, como son los adultos mayores, personas con diabetes, inmunosupresión. O bien, si es que no pertenece a uno de esos grupos, van a evaluar si es que él tiene algunos otros síntomas clásicos de tuberculosis. Y acá tenemos la baja de peso, sin que uno haga de ninguna dieta, la sudoración nocturna. La sudoración nocturna es cuando una persona duerme y en la noche no suda un poquito, sino que moja toda su ropa, la frazada, las sábanas, todo lo moja. La hemoptisis, que es la tos con sangre, como comentábamos recién, y fiebre.
esos son también síntomas de tuberculosis, probablemente tuberculosis. Entonces, con esa información, el médico o cualquier profesional de salud le va a tomar un examen que se llama muestra de expectoración para tuberculosis. Eso va a ser procesado por pruebas biológicas y en un promedio de 48 horas ya va a tener el resultado. ¿Y cómo es ese examen? ¿Te toman sangre? ¿Cómo es para quienes somos más miedosos para los exámenes? No, es un examen indoloro y ¿Ya? gratuito para todas las personas que pisan. Gratuito. Sí, para todas las Ya. personas que pisan el territorio nacional es gratuito en el sistema público. Entonces consiste en la toma de muestras de expectoración de flemas de desgarro en unos frascos transparentes similares a los que son de orina, y eso se procesa después en un GeneXpert, que son unas pruebas biológicas moleculares que utilizan para ver si es que está la presencia de la micobacteria o no. Y llegan muchas personas a los centros de atención de salud a decir, oye, yo creo que es tuberculosis, ¿me podrían tomar el examen o no se da mucho eso? Eso es más complejo. Normalmente la persona llega a consultar y es tratada por otros síntomas o por otras patologías, y luego por previo descarte es que llegamos a la tuberculosis como causa principal de la enfermedad. Entonces la idea de esto es concientizar a la población de que la tuberculosis existe, que sepa cuáles son sus signos y síntomas, y por eso aprovechamos este día del 24 de marzo para generar esta actividad. Todos los equipos de la red de APS generan actividades hoy día. Hay muchos equipos que están trabajando en el Hospital de Quellón, de Sam Quinchao, de Alcahue, Kemchi, haciendo actividades en la radio o difusión dentro del establecimiento, y el lunes va a haber una actividad aquí en la Plaza de Armas también por parte del equipo de salud de acá de Castro. Ya, de los CEFAM que De los tenemos CEFAM. acá va a haber en la plaza. Así es. David, ¿y cómo poder controlar ahora con la migración? Porque tú decías que hay países, claro, que a lo mejor el sistema de vacunación, el plan de vacunación no es como el que tenemos en nuestro país, que es bastante completo, el Así que es. tenemos en Sí, Chile. Pero la migración hace que vengan mucha gente de distintos países y convivir todos, ¿no? Así es. ¿Eso ha subido el nivel de tuberculosis? Porque mira, yo tengo un dato acá de la Organización Mundial de la Salud que 10,6 millones de personas contraen la tuberculosis a nivel mundial. ¿Cómo estamos aquí en la provincia de Chiloé? ¿Ha aumentado en los últimos años? ¿Se ha mantenido? ¿Ha bajado? ¿Cuáles son los números que tú manejas? Mira, la tendencia en Chiloé en la época prepandemia iba en un ascenso de casos. Resulta que con el COVID y lo que pasó en muchos programas y en muchos países, esta pesquisa se disminuyó, casi llegando a niveles básicos, Ya, muy pero pocos. es porque no había control. Porque no había control, porque nosotros nos enfocamos solamente En al el COVID COVID. como enfermedad principal. Entonces, actualmente estamos haciendo actividades con los equipos para retomar estas actividades y así poder pesquisar lo que estábamos haciendo antes de la época prepandemia. Actualmente, el año 2022, ya logramos los niveles de pesquisa que eran prepandemia aquí en la provincia de Chiloé, y se notó un gran aumento entre el año 2021 y 2022, que pasamos de 11 casos a 22 casos al año 2022, y este año esperamos seguir aumentando eso, y a la fecha ya llevamos 7 casos, lo cual para nosotros como provincia de Chiloé es harto. Es harto, Es 7 harta casos y que son detectados, ¿no es Eso, cierto? son Porque 7 como casos dices diagnosticados. tú, hay personas que pueden tener, ser portadores esta bacteria de forma latente, pero no tienen, pero siguen, ¿esas personas pueden contagiar? Ah, buena pregunta, sí. La tuberculosis en estado latente no infecta a otras personas. Ah, ya, perfecto. Así que solamente es tratada cuando está en un contexto de una investigación de contacto de un paciente ya con tuberculosis. Así que, por ejemplo, yo o usted podría tener infección de tuberculosis en estado latente y pasar el resto de la vida sin generar signos y síntomas. Mientras no tengamos signos y síntomas, no infectamos el bacilo. Y cuando ya tenemos esta enfermedad, bueno, nosotros lo asociamos a todo lo que es la historia. Así es. Antes de que existiera esta vacuna, se detectara, se conociera la existencia de esta bacteria, me imagino que muchas generaciones había muchas muertes, la mortalidad era muy alta por esta enfermedad. Ahora por lo menos eso se controla. ¿Cómo se puede entonces sanar de la tuberculosis? ¿Cómo la gente teniendo ya la tuberculosis puede sanarse? ¿Se puede eliminar esa bacteria o la bacteria siempre queda, pero los síntomas los puede disminuir? Contanos un poco, porque uno como que se pone nervioso con estas cosas y se chuta. Y se pone un poco perseguido, un poquito de todo ahora, Sí. para saber si ya es una enfermedad que se puede controlar, que ya no es tan mortal. Eso. Mire, lamentablemente nosotros en Chiloé hemos tenido altas tasas de mortalidad por tuberculosis y está asociado al diagnóstico tardío de las personas. Son personas que son pesquisadas en la unidad de hospitalizados, ya estando graves quizá una UTI, y recién ahí inician tratamiento. Entonces, como la tuberculosis está tan avanzada, no se puede tratar.
Pero si la tuberculosis es pesquisada a tiempo, nosotros cortamos la cadena de transmisión y aparte le damos un tratamiento que también es gratuito. Si bien es prolongado, son muchos meses de tratamiento, el tratamiento es gratuito. Se lo entrega a nivel de APS y la persona se va a curar completamente de la ¿Y tuberculosis. cómo es el tratamiento? ¿Son vacunas? ¿Es a través de vacunas? El tratamiento es un tratamiento asociado de 4 antibióticos que se dan en 4 comprimidos diarios. Eso se da de lunes a viernes y se entrega por el personal de salud de forma observada. No es un tratamiento como el que uno le entrega actualmente el médico, que le da los 7 días de antibióticos a la casa. Y Acá uno no. se los toma en la Eso. casa y va controlando las horas y eso, Eso, no. acá no. Acá en tuberculosis hay una estrategia que se llama TAES, que es tratamiento abreviado estrictamente supervisado, creado en Chile y exportado a todo el mundo por la buena eficacia que tenía el tratamiento. Entonces eso consiste en que la persona que tiene tuberculosis se trata en la red de APS y esta red de APS le entrega el tratamiento a él de forma presencial. Lo mira a través de una visita domiciliaria puede ser o a través de la asistencia del usuario al CESFAM o a la Posta de Salud Rural. Le entrega el medicamento, se fija el equipo local que se toma el antibiótico y luego él se puede ir a su casa a hacer su actividad de la vida diaria. Ya, o sea, usted ya sabe, señora, señor, que si tiene algún síntoma es importante recurrir a un centro de salud, a ir al médico para que lo revisen, descarten distintas enfermedades y si es necesario poder hacer este examen para detectar la tuberculosis y poder hacer un tratamiento. ¿Esta bacteria es igual en todas partes del mundo o hay etnias, por ejemplo, que son propias que tengan distintas características y a lo mejor la tuberculosis aquí en el sur de Chile sea distinta a la tuberculosis que pueda haber en algún país europeo o en África o en algún otro lugar del mundo, o es todo igual? Por ejemplo, la vacuna, si un niño nace aquí en Chile, se vacuna de la tuberculosis y luego los padres se van a vivir a África, por decir algún país, ¿les sirve la misma vacuna o no? Sí, mira, nosotros tenemos el complejo Mycobacterium. El complejo Mycobacterium tiene distintos linajes dentro de ese, pero el Mycobacterium tuberculosis es el que nosotros tratamos y el que conocimos y el que se utiliza en todo el mundo. Ya. El tratamiento está enfocado a eso, pero también hay Mycobacterium que no son tuberculosas, que no son contagiantes. Ya. Y actualmente, desde el año pasado, también se están tratando acá en Chile. Eso es bueno porque ayuda a personas que tienen enfermedades que pudiesen ser confundidas con tuberculosis pulmonar, se tratan y se mejoran, al igual que un usuario con tuberculosis. Pero la bacteria es la misma para todos. El problema que tenemos ahora con la tuberculosis es que tenemos tuberculosis resistente a los antibióticos. La resistencia es un problema que tenemos con muchas enfermedades bacterianas y dentro de eso también está la tuberculosis. ¿Y eso por qué se da? ¿Por el automedicarse? ¿Por el exceso de consumo de antibióticos? Yo siempre he escuchado eso, porque hay personas que tienen un poquito de todo, inmediatamente se Claro. ponen a tomar antibióticos y a veces es un virus y Así no es. sirven los antibióticos. Así es, ¿No? Eso hace que de alguna manera el cuerpo ya no funcione igual, el sistema inmunológico ya no reaccione de la misma forma cuando uno le ayuda con algún medicamento. Sí, lo que pasa es que las bacterias cuando no son eliminadas completamente, ellas generan un mecanismo de defensa frente a un antibiótico y esa es la resistencia a los antibióticos que tenemos. Entonces, un paciente con tuberculosis que tiene un tratamiento prolongado, si no cumple su tratamiento completo, él puede al mes quizá o a los 2 meses sentirse mejor y decir, no, ya me sané, pero eso no es así. Está el bacilo dentro de él, sino que está en estado latente, dormido. Se puede reactivar en cualquier momento y cuando se reactiva, las posibilidades de que esa bacteria sea resistente son muy altas. Y el problema acá es que esta bacteria que es resistente, la persona va a tener una tuberculosis resistente y va a infectar a las demás personas un bacilo resistente. Que entonces va a ir aumentando así paulatinamente y sucesivamente la cantidad de casos de tuberculosis resistente. Yo me imagino que el control de este tipo de enfermedades, la tuberculosis como otras enfermedades, es mucho más fácil en los centros urbanos. Sí. Pero en los sectores rurales a veces la gente que es más de campo, que es más fuerte, que es más resistente al clima, incluso de trabajar ahí al aire libre, son algunas personas más reacias a ir a acudir al médico cuando tienen una tos. Dicen, un resfrío. ¿No es cierto? Así es. ¿Cómo hacen este control a nivel provincial en los sectores rurales, que es un porcentaje importante en nuestro territorio? El programa de tuberculosis le entrega los insumos necesarios a todos los establecimientos de salud para hacer la pesquisa de tuberculosis, para identificar estos casos. Entonces se le entrega la solicitud de investigación bacteriológica, que es la orden de examen, los frascos para toma de muestra y ellos tienen que buscar a esas personas y tomar la muestra. Nosotros también y los equipos locales generan educación a los funcionarios de toda la red, así que la idea es que todas las personas puedan acercarse a su centro de salud, sea esto una posta de salud rural, si es que están
están en la parte rural o una estación médico-rural para que sea pesquisado e identificado el bacilo, bueno, y posteriormente tratado. Bueno, y por eso también es tan importante poder tener un día. No es que solamente se trabaje, me imagino, durante este mes o el 24, que justamente este año cae el día domingo, haciendo campañas, sino que este día aprovechan para darle más fuerza a la difusión y concientizar a la población de que existe esta enfermedad, pero que existen medicamentos y las formas de prevenirlo o controlarlo. Así es. Prevenirlo es un poco difícil, ¿no? Sí, es un poco difícil. La mejor forma de prevención es cortar la cadena de transmisión. Y bueno, y la vacuna en los menores de 5 años, en los pediátricos. Ya, perfecto. Si nosotros identificamos oportunamente este caso de tuberculosis, evitamos que transmita la bacteria a otras personas, por lo tanto cortamos la cadena de transmisión y van disminuyendo la incidencia de los casos. Así que ese es el método más fiable y oportuno para hacerlo. David, bueno, estábamos conversando entonces con uno de los referentes del Servicio de Salud, del Control y Eliminación de la Tuberculosis, el enfermero David Valenzuela, que me imagino que es un equipo mucho más grande, que han estado haciendo difusión en distintos medios de comunicación, como contabas. Así es. No solo aquí en la comuna o en la provincia, sino que en todo el país. Esto está en todo el país. Así Nosotros decía que tenemos un poquito el porcentaje más bajo en relación al norte de nuestro país, pero eso no quiere decir que sea menos grave, ¿no? Así es. ¿Cuál sería el mensaje que podrías tú transmitirle a la comunidad como para poder aportar, ayudar, autocuidarse, ¿no es cierto?, en este control y prevención de la tuberculosis? Sí, el llamado a la población entonces es que en caso de presentar los síntomas clásicos de tuberculosis, que la tos con secreciones por 2 semanas o más, en mayores de 15 años, se acerquen a su centro de salud y comenten este síntoma. Le digan al funcionario, ¿sabes qué? Vengo a consultar porque llevo con esta tos con secreciones por mucho tiempo, 2 semanas. Entonces el funcionario lo va a evaluar, le va a hacer una encuesta que es un tamizaje para ver si cumple los criterios o no para hacer un caso presuntivo de tuberculosis, y si los cumple, se les va a tomar la muestra de manera gratuita. Y si ese resultado de esa muestra sale positivo, también se va a tratar de manera gratuita en todo el centro de salud público de nuestra provincia y del país también. En el país es lo mismo. O sea, puede ir a un hospital, a un CEFAM, sí. A cualquier centro de atención de salud, ¿no es cierto?, sí, donde puede usted informar esta situación para que están los profesionales de la salud preparados para poder hacer este control y poder ver si es positivo o no. David, muchas gracias por venir y compartir con toda la comunidad a través de nuestras pantallas sobre este tema, que es serio, pero es muy importante poder estar conscientes de enfermedades, y lo importante también que es controles de salud en general, ¿no es cierto? Y las vacunas también. Así es, las vacunas nunca olvidarse. Gracias a las vacunas estamos acá. Han hecho en la historia de la humanidad que enfermedades que a lo mejor en siglos pasados, en décadas pasadas, la población moría, simplemente las vacunas han detenido esa mortalidad y han erradicado o bajado por lo menos muchas enfermedades que antes moría la gente. Así es, eso nos ha ayudado mucho, así que las vacunas también nunca deben olvidarse. Sí, muy importante. Así que con esta entrevista que queríamos realizar el día de hoy, porque ya el domingo no vamos a estar nosotros, pero vamos a estar ya la próxima semana también acompañando a los distintos equipos de salud que van a hacer esta campaña de concientización aquí en la plaza. Aquí en Castro, por lo menos en la Plaza de Armas, van a estar entregando información. Nosotros vamos a compartir con ustedes eso, y para que también, si quiere acercarse a la Plaza de Armas, me parece que a partir de las 9 de la mañana, ¿no? De las 9 a las 12. Van a estar ahí entonces los equipos de los CEFAM de aquí de Castro compartiendo con ustedes información relevante en relación a esta enfermedad que es la tuberculosis. Muchas gracias, David. Gracias. Bueno, aquí vamos a estar siempre para que cuando ustedes quieran venir a compartir una información tan importante como esta.